Hola a todos. En las lecciones anteriores hemos trabajado, por decirlo de alguna manera, con una verdad de fe, y es que en la Eucaristía se encuentra realmente nuestro Señor, lo que llamamos la presencia real en la Eucaristía. Ante la posibilidad de que a alguno se le ocurriera que nos autosugestionamos o que nos engañamos o algo por el estilo, Jesucristo mismo ha salido al paso y nos ha dado pruebas de su presencia en este augusto sacramento. En este capítulo, por tanto, quiero hacer referencia a algunos milagros eucarísticos. Obviamente no pueden figurar todos porque no terminaríamos en varias horas, digamos. De manera que vamos a hablar brevemente acerca de algunos de ellos. El milagro eucarístico de Lanciano. En el siglo VIII, un monje de la Orden de San Basilio, en Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de la consagración, vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló. La carne y la sangre milagrosa se conservan en la iglesia de San Francisco de Lanciano, en Italia. En 1971 se sometió a aquello a un análisis científico y los resultados del informe son los siguientes. La carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre, la carne pertenece al tejido muscular del corazón, al miocardio, y es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se había podido tomar ese día de un ser vivo. Número 2. El corporal de Bolsena. Jesús había pedido a la beata Juana de Cornilón, en 1258, la introducción de la fiesta del Corpus Christi en el calendario litúrgico. El sacerdote Pedro de Praga, de Bohemia, celebró una misa en la cripta de Santa Cristina, en Bolsena, y entonces ocurrió que de la hostia consagrada cayeron gotas de sangre sobre el corporal. En ese entonces, el Papa Urbano IV, 1262 a 1264, residía en Orvieto y ordenó al obispo Santiago llevar las reliquias de Bolsena a Orvieto. El Papa prescribió que el jueves después de Pentecostés fuera celebrada la fiesta en honor del cuerpo del Señor. Le encargó a Santo Tomás de Aquino componer el oficio de la celebración de aquel día. Actualmente ese corporal se conserva, se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Otro milagro, milagro de Casia. En un pueblo de Italia, Casia, en el año 1330, un sacerdote había perdido su respeto por la Eucaristía y ejercía su ministerio sin gusto, de manera rutinaria. Le llamaron para que llevara la comunión a un enfermo. En esa época esto se hacía solemnemente y pues acompañaban al sacerdote con una campanilla, con unas velas, y el sacerdote, lejos de hacerlo así, colocó, además de la hostia consagrada, dentro de un libro para transportarla sin respeto ni delicadeza. Cuando llegó a la casa del enfermo, al abrir el libro, se encontró con dos manchas de sangre, una en cada página entre las que había depositado la sagrada forma. Una de las páginas se conserva en Perugia con un perfil del rostro de Cristo que se formó después de la mancha, y la otra, con la hostia adherida, en el monasterio agustino de Casia, donde se venera. Podríamos continuar, la verdad es que son muchos los milagros eucarísticos. Quería saltar en el tiempo a uno bastante actual, que podríamos llamar el del Papa Francisco, del que es testigo el Papa Francisco. En la parroquia de Santa María de Buenos Aires ocurrió un milagro, no una ni dos, sino 3 veces, en el 92, 94 y el 15 de agosto de 1996. En 1999, el entonces obispo Jorge Mario Bergoglio pidió al profesor Ricardo Castañón realizar una investigación sobre lo ocurrido el 15 de agosto del 96. Una hostia que había caído en el suelo fue colocada en un envase para ser disuelta, es lo que normalmente se hace.
párroco la recogió y la puso en un envase con agua para que se disolviera la forma. Lo que pasa es que 10 días después la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolienta. Se mandó a examinar científicamente y resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado, golpeado, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida, porque eran células vivas. El laboratorio informó además que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, como digo, ya que las células se movían o latían como la harían las de un corazón vivo. Eso me parece que es bastante impresionante. Un cardiólogo forense analizó aquello y dio efectivamente el mismo veredicto. Él dijo que era músculo cardíaco, que estaba en una condición inflamatoria, que contenía un gran número de células blancas de la sangre, y esto indicaba que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra, y es más, estas células blancas de la sangre habían penetrado el tejido. Esto indica que el corazón había estado bajo un estrés severo. Bueno, pues le dijeron a los científicos que lo que habían analizado era una hostia. Se quedaron sorprendidos, como uno se puede imaginar. Dijeron que era parte del ventrículo izquierdo del músculo del corazón, de una persona aproximadamente de 30 años, cuya sangre era del grupo AB y que había sufrido mucho dolor. Bueno, pues concluyeron que las características de esa sangre, del milagro de Buenos Aires, resultaban coincidentes con la sangre de la Sábana Santa de Turín, con el Santo Sudario de Oviedo y con la hostia de Lanciano, de la que hablé inicialmente. Coinciden en afirmar que las muestras corresponden a la misma persona, que nació y vivió en Medio Oriente, y que la carne es actualmente un tejido que está vivo a pesar de los años. Ante estos portentos, podríamos preguntarle a nuestro Señor, ¿por qué lo hiciste? Y como suele suceder en algunos casos con las respuestas teológicas, no es solo una la respuesta. Nos diría que lo hizo para reforzar nuestra fe, para que fuera más profunda. Es como si el Señor nos hablara desde la Eucaristía diciéndonos, aquí estoy, ¿de verdad? Otra respuesta que nos daría es, pues tengan en cuenta que estoy aquí y no descuiden el honor y la adoración que merezco. Es decir, es como si Él mismo nos ayudara a renovar el culto en la Eucaristía, a cuidarlo. Otra posible respuesta que nos daría nuestro Señor iría en la línea de asegurarnos en la doctrina de lo que creemos. Es decir, Él mismo nos ayuda a refutar herejías. Ya hablaré más adelante de los errores de las herejías con respecto a la Eucaristía. Pero insisto, es como si nuestro Señor nos hablara directamente desde la Eucaristía. Aquí estoy. Muchísimas gracias.